Perú. En el resto de Perú los paltos están floreciendo en primavera o fines de invierno, inicio de primavera. En cambio en Arequipa se comporta igual que en México. En Arequipa, bueno, en los últimos años no porque se ha atrasado la cosecha, pero si la cosecha es normal, se pueden tener las 4 floraciones en el año, ¿ya? Y el problema está que la floración más abundante es la segunda. Uno va al campo, se ve linda la flor, o sea, son paredes de flores, pero empieza a haber frío y la cuaja no cuaja, digamos. Y la tercera o cuarta flor, que generalmente se da internamente en el árbol, es la que está salvando la producción y esa es la que amarra bastante bien, está en forma interna, un poco protegida al frío y también le coinciden mejores temperaturas. Y es tanto así que una empresa de las que tiene palto allá ya instaló molinos para control de helada, porque la verdad que hay eventos de frío, o sea, en la costa, o sea, no en la costa, en la sierra, sí hay momentos de bajas temperaturas que pueden afectar la producción. Bueno, pueden ver que hay momentos que puede bajar la temperatura a los 10 grados, ¿ya? En México, vean acá, en el momento de la floración del cuaje, vemos que todas las temperaturas están sobre los 10 grados, ¿ya? En cuanto a suelo, obviamente todos sabemos que necesitamos un buen drenaje. La verdad que llama la atención que a veces uno va y los mitos de campo, uno está trabajando en arena en Perú y si riego mucho me voy a asfixiar. La verdad que asfixia en Perú con las condiciones de suelo que tienen. Es bien difícil, o sea, habría que regar mucho, o muy mal, digamos. Y por otro lado también llama la atención en Perú el tipo de suelo. Cuando uno ve el análisis del suelo, hay niveles de sodio muy altos. Inicialmente, claro, uno quería sacar el sodio del suelo, pero hoy día el sodio pasó a ser un aliado. Como el sodio impide el movimiento o retrasa el movimiento del agua en el suelo por un tema de permeabilidad, el sodio hoy día permite en arena lograr bulbos de riegos anchos. Si no hubiese sodio serían perfectas zanahorias, habría que poner muchos emisores por árboles y la verdad que a pesar de que bibliográficamente ese nivel de sodio podría ser perjudicial, en las condiciones de arena donde cultivan en Perú no son perjudiciales, puede ser incluso un aliado. Fíjense acá, cosas que uno de repente viaja, copia y se puede equivocar. Esto es un kibutz en el cual trabajé en Israel, Givat Brenner. Esto era en verano y fíjense que esta foto la tomé porque así era la condición del huerto antes del riego. Si esto yo lo veo en Chile, con esa condición no riego a lo mejor en un mes, por el tema del suelo y la asfixia. Pero y llamaba la atención y mucha gente dijo, oye, pero es que en Israel se riega más, hay que regar más. Sabemos que no hay portainjertos que se mencionen como tolerantes a la asfixia, pero sí debemos entender que si estos son antillanos, porque eran antillanos, este era portainjerto de Ghana 117, que viene una zona que está sometida a mucha lluvia y a poco drenaje, obviamente se adapta mejor a esa condición de suelo. Y fíjense que acá, claro, uno si va y copia literalmente, empieza a regar así y va a lograr asfixia en Chile, el tipo de suelo y con el portainjerto Mexico, la que se usa principalmente. ¿Ya? O sea, son cosas interesantes que obviamente hay que considerarlas. Fíjense acá. Bueno, muchos campos de paltos, todos sabemos en Perú que se cultivan en estas condiciones. ¿Ya? Incluso, bueno, se hace camellón. Se trata de hacer camellón porque hacer camellón en arena va a durar a lo mejor una temporada. ¿Qué justificación podría tener? El lavado de sales, pero la verdad que en condiciones hoy día de la tecnología que hoy día con el manejo de fertirriego y también con el uso de portainjertos de tipo antillano que son tolerantes a la sal, hemos visto que en condiciones así, sin camellón, los paltos funcionan bastante bien. Aquí por otro lado tenemos una fotografía que muestra arcillas que cuando se seca se cuartean. Este tema no solamente interesante por el tema de la densidad aparente que puedan tener o el problema de drenaje, sino que si ustedes empiezan a tener asfixia y empiezan a regar menos, al cuartearse la arcilla, produce rotura de raíces. Y eso obviamente puede ser una puerta de entrada al problema de fitóftora. Si no están trabajando con patrones tolerantes a fitóftora, sí podría ser un problema a considerar. Otros lugares, bueno, muchas zonas salinas están con problemas de drenaje y saturación en el suelo, que hay que considerarlo. Y aquí se produce una situación de hipoxia, y este tema en Chile, bueno, en un momento cuando se plantaban suelos arcillosos, llegaba un ingeniero, ya no se preocupe jefe, yo aquí manejo el riego. ¿Ya? Vamos a regar poco, vamos a poner el super gotero. Claro, la lógica dice, bueno, si la asfixia, falta oxígeno, a lo mejor con menos riego, perfecto. Pero no se trata de un tema de cantidad de agua en el suelo, es un tema de difusión de gases, tanto oxígeno.
ya que necesita la raíz, y CO2, que necesita liberación por producto de la respiración, se hace una difusión lenta. Y al final la planta, para hacer energía, tiene que hacer respiración, y la respiración cuenta de dos partes. La glucólisis, que no necesita oxígeno, y se produce el 6% o el 4% de la energía, y necesita la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs produce el 96% de la energía que necesita la planta. Entonces, por muy poca agua que haya, pero si la difusión del gas, o sea, del CO2 que sale de la raíz y el oxígeno que necesita la planta, la verdad que no ocurre ciclo de Krebs y la planta se empieza a desgastar. No porque haya agua en el suelo, sino porque no hay energía, no es capaz de producirla. Por lo tanto, no es solamente un tema de disponibilidad de agua. Ya lo voy a mencionar en el trabajo, cuando hablemos de riego, que en Chile ya no se habla de, a lo mejor, ni de pulsos, ni frecuencias de riego. Lo importante es definir cómo es la tasa de difusión de oxígeno en el suelo, y en base a eso se planifican los riegos. ¿Ya? Bueno, características solo de palto, bueno, rápidamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de distancias de plantación, hay muchas cosas que se las comento porque hoy día estamos plantando en arena, pero hay muchos suelos de valle que tienen arcilla, y también van a empezar a explorar otras zonas, son suelos pesados. Y cuando hablamos de distancias de plantación, muchas veces se hablaba en Chile que era un camellón con estas características: 60-80 centímetros, 1,5 metros en la parte alta y 2 metros en la base. Entonces llegaba el maquinista, contrataban el Caterpillar, perfecto, hacía el camellón, y después de un tiempo veían que las plantas decaían. Dice, pero ¿cómo decayó si hice camellón? Y todos hacen camellón, ¿ya? El problema es muy simple. En Chile los suelos, sobre todo en laderas de cerro, tienen 15 a 20 centímetros de horizonte A, que es el adecuado, digamos, para el desarrollo de las raíces. Sabemos que siempre se menciona que las raíces del palto son superficiales. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando le pedían ese volumen de suelo, para hacer ese camellón, y si yo sacaba el cálculo en base a la disponibilidad que yo tenía, no podía hacer ese camellón. Entonces, habían dos posibilidades: o hago un camellón más chico, o si quiero hacer ese camellón tan grande, tengo que aumentar mi distancia de plantación. Entonces, cuando comenzó la moda de los 3x3 en Chile, con ese tipo de suelo hacían igual el camellón. Entonces, al final pasaba que para cumplir el maquinista ocupaba el material denso, muy pesado, no óptimo para el desarrollo de las raíces, y lo ponía en la parte sobre el camellón, que es donde desarrolla las raíces. Aquí pueden ver unas mediciones que hicimos de densidad aparente. Se supone que mientras mayor sea la densidad aparente, menor el desarrollo radicular, o sea, la fuerza que se opone al crecimiento de las raíces. Y fíjense, son diferentes profundidades, de 0,30 y 30-60, diferentes huertos, y fíjense que la mayor densidad aparente está sobre el camellón. Por lo tanto, no se extrañen que después de 5 o 6 años los paltos en camellones no anden bien, cuando no respetaron en el fondo el volumen de camellón a hacer en función de la disponibilidad de suelo bueno que yo tenía según mi perfil. ¿Ya? Calidad de planta. Muy conocido por varios esto, las famosas colas de chancho. ¿Ya? Explicación de esto: bueno, las plantas en Perú crecen muy rápido, o sea, en 6 a 8 meses podemos tener una planta desde siembra a venta, a diferencia en Chile que puede ser 16, 18 meses. Y claro, se usan bolsas pequeñas, la raíz empieza a enrollar, y después nos encontramos con esta sorpresa. Y ha sido un tema tan mencionado que hoy día mucha gente está sembrando directo en campo y injertando en campo. ¿Ya? Y pueden ver acá, al lado izquierdo, una planta clonal. Esta está hecha en Perú. Y fíjense, bueno, aquí con dos raíces, pues tenemos la nodriza, digamos, y el patrón que se quiere propagar, con un muy bonito desarrollo radicular. Miren tamaños de bolsa. Esta es una bolsa en México, bastante más grande de lo que se usa en Perú o en Chile. ¿Ya? O sea, mayor desarrollo radicular. ¿Influye el patrón que vamos a elegir? Bueno, ayer me imagino que quedó más que claro con la charla que dio Mónica. Estos son datos que tenemos acá en Perú. Fíjense, acá tenemos topa a topa comparado con 3 antillanos diferentes. Pueden ver acá a lo largo del tiempo las producciones de un mismo campo, o sea, llama el seguimiento de campo, kilos reales. Y miren, por ejemplo, topa a topa se mantiene por el nivel más bajo en producción y con niveles de alternancia bastante marcados. Los otros antillanos también mantienen, o sea, producen más, ¿ya? También mantienen una alternancia, y esa alternancia, ¿por qué se da? Siempre va a haber alternancia en palto, porque acuérdense que está acostumbrado a hacer rama alta, florecer
o sea, una rama trabaja 2 años, y el secreto en manejar la alternancia justamente, ya lo vamos a hablar posteriormente, es poder convivir dentro del árbol con ramas que tengan fruta y ramas